Un gusto estar con ustedes siempre, cada día, gracias a Dios. Estamos ya en fin de semana y agradecemos a Dios por este tiempo, por poderlo pasar en casa con nuestros seres queridos. Y bueno, que pases un excelente tiempo en casa con los tuyos, te lo deseamos. Y seguimos escudriñando las Escrituras y conociendo lo que Dios hace, ha dicho. Y en este día vamos a ver un tema que se llama las promesas de Dios. Lo que Dios ha hablado y ha prometido para nosotros, para los que creemos en Él, lo tomamos en cuenta, seguimos sus consejos, sus indicaciones. Y bueno, vamos a ver lo que esto dice, porque las promesas es algo que necesitamos saberlas, necesitamos conocerlas. Dicen los que conocen a ciencia cierta eso, hay miles de promesas de parte de Dios en su palabra para nosotros, para que en todo nos vaya bien y nos libre de todo lo que venga en contra de nosotros. Así que es necesario conocerlas. Pero vamos a saber acerca de las promesas. Y mira, dice la palabra de Dios en Números 23:19, de la traducción del lenguaje actual. Dios no es como nosotros, no dice mentira alguna ni cambia de parecer. Dios cumple lo que promete. Así es, dice esta palabra que Dios no es como nosotros, que prometemos algo y se nos olvida, o prometemos por prometer para ganar el favor de alguien o para quedar bien, pero no cumplimos. Dice que Él lo que ha prometido lo cumple. Y en esto sabemos que Dios no miente, Dios no puede mentir, no puede hacer eso. Así que, ¿por qué luego nosotros no recibimos o no sabemos qué ha prometido Dios? Porque desconocemos lo que Él ha dicho a través de su palabra. Así que necesitamos ir y conocerlo. Dice también en Hebreos 10:36 de la Nueva Versión Internacional, dice, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido. Así es, nosotros necesitamos ser constantes en lo que Dios ha hablado, en lo que Dios ha indicado, para que así recibamos lo que Dios ha prometido. Recuerda una promesa que Dios ha dado, la ha dado también bajo la circunstancia en que nosotros vivamos pegados a Él, haciendo lo que Él dice. Por eso esta palabra dice que nos perseveremos en hacer la voluntad de Dios y así recibiremos lo que Él nos ha prometido. ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Qué te ha dicho Él a tu vida? O a lo mejor has vivido todo este tiempo sin saber lo que Él ha dicho a tu vida, lo que Él te ha prometido. Y vives entonces pues sin promesas en tu vida, sin estar eh, viviendo, sabiendo que vas a recibir algo de parte de Dios, y por eso no vivimos luego como deberíamos de vivir, ¿verdad? Cuando estamos chicos, nuestros padres siempre nos prometen algo debido y a consecuencia de que nosotros también hagamos algo. Así que nosotros actuamos, nos movemos, hacemos para recibir lo que nos han prometido. Te han prometido un ascenso en el trabajo, no me digas que entonces empiezas a descuidar tu trabajo y empiezas a llevarte mal con los demás, ¿no? Si te han prometido un ascenso, entonces empiezas a hacerlo mejor, empiezas a procurar hacerlo mejor. Así también es con el Señor, pues esta palabra dice que perseveremos en hacer la voluntad de Dios para recibir lo que Dios ha prometido. Pero tenemos que estudiar la Escritura para saber qué me ha prometido a mí en especial, para saberlo. Dice también la Escritura en 2 Samuel 7:28 de la Nueva Versión Internacional, Señor mi Dios, tú que le has prometido tanta bondad a tu siervo, tú eres Dios y tus promesas son fieles. Alguien que conoce, que sabe lo que Dios ha prometido, sabe que esas promesas son fieles y sabe que las ha prometido y las ha hablado para la vida de toda persona. Oh, perdón, siempre ocurre. Así que nosotros debemos de andar sabiendo que el Señor nos ha prometido a nuestras vidas
y debemos de andar así porque su promesa es fiel. Lo que Él ha dicho que te va a dar, te lo va a dar. Así que podremos nosotros andar en esta vida, pues conduciéndonos mejor, sabiendo que tenemos promesas de parte de Dios. Pero por eso mucha gente no se conduce de la manera porque no sabe que tiene promesas de parte de Dios. No sabe que Dios ha prometido a su vida y por consecuencia pues actúa sin saberlo, ¿no? Es como tú y yo, alguien le dice a otra persona, le voy a dar esto a tal, y tal empieza, no lo sabe y empieza a conducirse mal, y entonces terminan hasta enemistados y dice, yo que le iba a dar esto. Y la otra persona dice, pues a mí nunca me dijo, si no, no hubieras hecho mal. Así estamos nosotros, o sea, nos conducimos mal porque no sabemos lo que Dios nos ha prometido, pero su promesa la ha dado a todos nosotros y sus promesas son fieles. Dice también la escritura en el Salmo 56:4 de Palabra de Dios para todos. Confío en Dios y alabo su promesa. Sí, tengo mi confianza puesta en Él, porque ¿qué podrá hacerme el ser humano? Oh, ¿qué ha prometido Dios? ¿Qué promesa nos ha dado tan grande? Que dice el salmista, ¿qué le voy a temer al hombre? Si confío en la promesa de Dios. Entonces Dios ha dado una promesa fuerte a tu vida, a mi vida, para que nosotros seamos eh, eh, guardados por su mano, para que nosotros seamos protegidos, para que nosotros tengamos el favor de Dios. Así que el salmista dice, ¿tendré que temerle a algún hombre? Si Dios me ha prometido, y entonces tú y yo debemos de saber para andar en esa promesa y recibirla, recibir lo que Dios nos ha prometido y sobre todo, dice esta palabra, confiaré y alabaré sus promesas porque Él las va a cumplir. Dice también el Salmo 106, 24 al 25 de la Nueva Traducción Viviente. El pueblo se negó a entrar en la agradable tierra porque no creían la promesa de que Dios los iba a cuidar. En cambio, rezongaron en sus tiendas y se negaron a obedecer al Señor. No creían en esas promesas, dice la palabra. No creyeron que Dios los iba a cuidar. Era una promesa de parte de Dios. Era algo que Dios iba a cumplir porque es fiel a sus promesas. Y ellos no creyeron en ellas, así que hasta rezongaron en contra de Dios. Se alejaron de la promesa, se alejaron entonces de recibir lo que Dios les iba a dar como bendición y pues se acercaron a la maldad, se acercaron al lugar donde no tenían que estar. Así que nosotros pues podemos desconocer las promesas de Dios y hacernos a un lado, perdérnoslas por no conocerlas, pero también conociendo las promesas de Dios, si nosotros no confiamos en que Dios lo va a cumplir y andamos bajo esa situación en nuestra conducta, bajo su dirección, entonces también nos portaremos desobedientes y la promesa no llegará a nuestras vidas porque la desconocemos o porque desconfiamos de Dios, no le creemos y así que en lugar de ser una bendición, la promesa, pues nos alejamos de ella y nos acercamos a la maldición. No podemos vivir así. Hemos vivido mucho tiempo sin saber las promesas de Dios. Por lo tanto, pues hasta hemos desconfiado en Dios. No hemos confiado porque Él ha prometido y nosotros no confiamos en Él. Confiamos en otras cosas, confiamos en nuestras fuerzas inclusive y no hemos recibido lo que Dios nos ha querido dar todo el tiempo. Mira esta palabra en Hechos 2, 38 al 39 de la Biblia, el lenguaje sencillo, dice, Pedro, después de que el Señor resucitó y da su primer sermón y todo el mundo dice, ¿qué haremos? Dice, Pedro les dijo, pídanle perdón a Dios y vuelvan a obedecerlo. Y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo. Así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que nuestro Dios quiera salvar en otras partes del mundo.
esta promesa tan grande, Dios dio a su Hijo Jesús, lo entregó por nuestros delitos y pecados, con ello se pagó y dice la palabra, pidan perdón a Dios en el nombre de Jesús, acérquense a Él, bautícense en el nombre de Jesús y entonces Él les dará su Santo Espíritu. Y esta promesa de que Él los va a perdonar, de que Él en Cristo Jesús va a tener, a ustedes los va a tener en otra situación, les va a dar de su Espíritu, esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para todo aquel que en cualquier parte del mundo acepte vivir bajo el señorío de Jesús, el de que ustedes sean salvados de la destrucción, de ser separados de Dios para siempre y caer en manos del mal. Así que esta es una de las promesas que ha dado el Señor, darnos a su Hijo, lo prometió y lo cumplió. Perdonar nuestros pecados, cuando nos acercamos a Él, nos arrepentimos, cambiamos nuestra manera de ser, de actuar, entonces Él cumple su promesa de salvarnos a causa de Jesucristo y darnos esa salvación. Y lo promete para nosotros y para todos los de casa, lo que más amamos, esposo, esposa, hijos. Él lo promete dárnoslo a todos si nosotros empezamos a volvernos a Él en el nombre de Jesús. Qué bendición, ¿no? Pero como estas promesas nosotros muchas veces las ignoramos, pero gracias a Dios en este tiempo estamos aprendiendo lo que Dios habla en su palabra para que nosotros recibamos todas estas promesas. Te vuelvo a decir, hay miles de promesas en la palabra de Dios para nosotros, para nuestras vidas, para nuestros hijos, para nuestro negocio, para todo lo que hagamos. Dios ha prometido darnos bendición a través de sus promesas. Segunda Corintios 1:20, la Biblia en lenguaje sencillo dice, y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo, decimos amén. Así sea, decimos nosotros amén. Eso quiere decir. Entonces, todas las promesas que Dios ha dado para nuestras vidas se van a cumplir en Jesús. Él, por medio de Él, las vamos a recibir todas. Y por eso nosotros cuando pedimos, creyendo, cuando vemos esa promesa y se la pedimos al Señor que nos la dé, podemos decir en Cristo, amén. O sea, así es, ya está cumplido, porque Dios ha prometido y Él no es como nosotros para arrepentirse, no es como un hombre para mentir, no es como aquellos que se quieren deshacer de sus promesas, sino que Él las cumple fielmente para nuestras vidas. Y sus promesas añaden bendición a todo lo que Él ha hablado para nosotros. Así que la mayor promesa que nos dio fue darnos un Salvador, Jesucristo su Hijo, lo entregó por amor a nosotros. Jesucristo ya hizo la obra y por medio de ello el Señor puede darnos esa promesa de salvación y vida eterna. Y no solamente a nosotros, sino también a nuestros hijos y a todos nuestros cercanos a los que el Señor Dios llame en cualquier parte del mundo. Así que no vivas ya sin las promesas de Dios. Acércate a la palabra de Dios, escudriñala, estúdiala y ve viendo que Dios ha prometido para ti, porque si tú y yo nos enteramos lo que Dios nos ha prometido, podemos pedirle a Dios que lo cumpla en nuestras vidas y Él lo hará. Claro, si no somos como aquellos que no creyeron a Dios y lo desobedecían y se alejaron de Él, sino que le creemos a Dios, creemos su promesa, la recibimos en el nombre de Jesús para que sea un amén en nosotros. Así que oremos al Señor. Amado Señor, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor, porque ahora sabemos que hay miles de promesas en tu palabra para nuestras vidas. Pero Señor, ¿cómo las vamos a tomar o cómo te las vamos a pedir cuando las desconocemos? Y Señor, si no creemos en ti y en tu Hijo Jesucristo, también cómo estas promesas van a ser una realidad en nuestras vidas. Así que te pedimos, Padre,
que nos ayude, Señor, a buscar en tu palabra ese gran tesoro, esa gran riqueza de lo que tú has prometido darnos, Señor, en esta vida y en la vida venidera. Gracias, amado Señor. Yo tomo cada promesa que tú has dado para mi vida y para mis hijos, con mi esposa, Señor, porque Padre amoroso, eres un Dios que siempre quiere darnos más y más. Gracias te doy. Te pido que todos aquellos, Señor, que también en su corazón sientan un hueco, un vacío, que no han podido alcanzar, Señor, que se han esforzado y no han conseguido, Señor, vengan a tu palabra, vengan a ti y se enteren, Señor, que tú les tienes prometido lo que ellos andaban buscando, pero tú se los darás. No nuestras fuerzas, no nuestros medios, ninguna otra persona, ni nada, Señor, podrá darnos lo que tú has prometido, Padre. Como un Dios y Padre amoroso, Señor, que cuida de los suyos, tú estás, Señor, dispuesto a darnos lo que nos has prometido en el nombre de Jesús. Así que tomamos el señorío de Cristo en nuestras vidas, lo confesamos Rey y Salvador, para recibir por medio de Jesucristo todo lo que tú nos has prometido. En el nombre de Jesús. Amén. Así es, vivamos tomando cada día las promesas que Dios nos ha dado y así añadimos a nuestra vida y logramos y alcanzamos el propósito de Dios. Y no solamente nosotros, sino los nuestros. Así que con el favor de Dios nos seguimos viendo. Busca esas promesas a tu vida, las que son para ti, tómalas en el nombre de Jesús y vive. Vive de acuerdo a la voluntad del Padre para que todas estas promesas las recibas. ¿Sabes por qué Dios le prometió al hombre tantas cosas? Porque nos ama y nunca dejará de amarnos. Así que Él prometió y Él cumplirá. Así que reciban mucha bendición en el nombre de Jesús y tomen sus promesas porque con ellas alcanzamos y logramos la voluntad de Dios. Amén.